Buenas noches, bienvenidas a su programa Levantando Déboras con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer y la hermana Alicia Flores. La hermana Alicia no está con nosotros esta noche, pero tengo el privilegio de tener a mi esposo, Dexter Pelzer, conmigo. Él me va a estar ayudando con la enseñanza, porque es muy difícil hacer el programa sola, entonces me traje a mi querido esposo para que me ayude. Amén. Amen. Di gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El Señor es tan lindo. Hermanas, la semana pasada empezamos a hablar sobre los dones del Espíritu. I'm telling them that last week we started speaking about the gifts of the Spirit. Entonces, esta semana vamos a continuar con ese mismo tema. Yo quiero que busquen sus Biblias y vayan a la epístola, al libro de Hechos, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando del don profético de sueños, visiones y revelaciones. Amén. Entonces, quiero que vayan a Hechos 2, les voy a leer, empezando el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos o sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetarán. Amén. Entonces aquí vemos que el Señor va a dar visiones, va a dar sueños y que vamos a profetizar, ¿verdad? So, Brother Dexter, here we see that Peter talks about that as it was spoken in the book of Joel, that at the end times, people will have dreams and visions and they would prophesy. That's right. So what does that mean for the church today? ¿Qué eso significa para la iglesia hoy? Well, I mean, of course, Joel in chapter 3, he prophesied this very word that Peter repeated. Dice que el profeta Joel profetizó esto en Joel 3 y el apóstol Pedro aquí lo repite. And the introduction of it tells you a lot that in the last days, La introducción dice mucho porque dice en los últimos días this shall come to pass. estas cosas pasarán. And so now Peter preached this to everyone that this was being fulfilled. The word was being fulfilled on Pentecost. Dice que el apóstol Pedro predica esto, que esto se está cumpliendo en el día de Pentecostés. So the last days would be the days before the return of Christ. So, los últimos días son los días antes que Jesucristo regrese, los días que estamos ahora, amén. Entonces el Señor nos está llamando a predicar, a tener visiones y a tener sueños, amén. Which many people call the church age. Que todo el mundo, muchas personas llaman ese tiempo el tiempo de la iglesia, amén. Right. And he said in the last days, so this is a period of time. So, que es un periodo de tiempo, amén. And he said that dreams and visions and the Holy Spirit would be poured out on everyone, men and women. Dice que tendrán visiones y que el Espíritu Santo sería derramado sobre jóvenes y ancianos y las personas para que profetizaran. Entonces fíjense lo que dice, que van a ver que vuestras hijas profetarán, ¿verdad? Y vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. So, Brother Dexter, we see three prevalent things. Vemos tres cosas. Visions, Yes. visiones, sueños, dreams, Yep. and prophesying, right? Yep. So I would like to discuss estas tres cosas. Vamos a hablar de estas tres cosas. So what is the purpose for visions and dreams? ¿Cuál es el propósito para las visiones y sueños, Brother Dexter? What is the purpose for
dreams and visions? Well, God gives us dreams and visions to talk to us effectively. It's His way of showing us things in our life that He would like us to know so that we can walk in those things. Dice que el Señor usa sueños y visiones para hablarnos efectivamente, para enseñarnos cosas en nuestras vidas y para guiarnos. Go ahead. But He also gives us dreams and visions to warn us of things that are coming or to pray for something specific. He will actually give us a specific dream or vision of that so that we will know to pray for that. También dice que el Señor nos da visiones y sueños para enseñarnos tal vez un peligro que venga, para prevenir ese peligro, para enseñarnos áreas que tenemos que orar, para darnos dirección. Amén. Now, if you go to the Old Testament, Si usted va al Viejo Testamento, there were different purposes of the dreams and visions. habían diferentes propósitos para las visiones y sueños. Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, El rey Nebuchadnezzar had dreams tenía sueños which were interpreted by the prophet. que fueron interpretados por el profeta. And one of the dreams was to warn him to repent, Y uno de los sueños era para avisarle que tenía que arrepentirse de or su else pecado. he would lose his kingdom. Si él no se arrepentía, iba a perder su reinado. So one purpose of dreams can be for correction, for us to repent before God because we're sinning. Que un propósito de los sueños puede ser para corrección, para mostrarnos las áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que arrepentirnos, para que nosotros nos arrepintamos y corrijamos nuestro caminar y estamos en la voluntad perfecta de Dios. So when Joseph interpreted the dream, the king did not follow Joseph's wisdom and guidance of what to do to repent. Cuando el profeta le interpreta el sueño, el rey Nebuchadnezzar no hace caso de la interpretación ni lo que Dios le estaba diciendo. So he was cast into the wilderness for 7 years and lived as a wild man. Y por eso He lost his dice, kingship. él perdió su reinado y estuvo en el desierto por 7 años y vivió como un hombre, un loco. So Dexter, what is the word dreaming? ¿Qué significa la palabra sueño? Well, one of my favorite verses is Joseph, who was known as the dreamer. Right? Uno Joseph. de sus historias favoritas es la historia de Joseph, que lo conocían en la palabra como el soñador. And Joseph's dreams, and I'm going to get to the meaning, but Joseph's dreams Los sueños de Joseph were to show him his particular future. era para enseñarle a él su futuro. And it's interesting because Joseph and Daniel both got dreams and both got the interpretation to their dreams from God. Dice que Joseph y Daniel, el Señor les dio sueños y el Señor les da a ellos mismos la interpretación de su sueño. We don't see that happening other than with Joseph and Daniel. Eso solamente pasa con Joseph y Daniel en la palabra. Others who had dreams, like King Nebuchadnezzar, needed someone else to interpret them. Otros, como el rey de Egipto y Nebuchadnezzar, necesitaban profetas que le interpretaran su sueño. And it's important because Daniel stated something very Y important. Daniel dijo algo muy importante. All interpretations come from God. Dice, todas las interpretaciones de los sueños vienen de parte de Dios. Even though Daniel had the gift of interpreting dreams, he knew it all came from God. Aunque Daniel tenía el don de interpretar sueños, él sabía que el don de interpretar los sueños solamente viene de Dios directamente. Now, as far as the meaning of the word dreams, Es lo que significa la palabra sueño en la palabra. in Genesis 37, verse 5, En Génesis 37, versículo 5, it says, Now Joseph had a dream. dice, Joseph tuvo un sueño. Now, in that dream, En ese sueño it shows all of his brothers bowing down to him. enseña que todos sus hermanos se postraban frente de él. It's part of the reason why his brothers hated him. Y eso fue parte de la razón que sus hermanos lo odiaban. But the meaning of the word dream, Pero el significado de la palabra sueño, let me read it to you. déjame leértelo. The Hebrew word for dream means to bind firmly.
Dice que la palabra hebrea de sueño significa unir juntamente, firmemente. Joseph became firmly bound up in the dream that God had given him. Joseph se puso atado firmemente al sueño que le había dado Dios. Dreams that are from God are spiritual experiences that root deep into our hearts, never to be forgotten. Dice que los sueños que son de Dios es una experiencia espiritual que toma raíz en nuestro corazón y nunca se nos olvida. So the dream is bound firmly in our heart and in our mind. Ese sueño se ata firmemente en nuestro corazón, toma raíces en nuestro corazón y en nuestra mente y afecta nuestro vivir diario. So instead of saying Joseph had a dream, En vez de decir Joseph tuvo un sueño, it's more proper to say the dream had Joseph. es más propio decir el sueño tomó a Joseph. In fact, we believe that that dream in his heart Nosotros sabemos que es el sueño que él tuvo en su corazón. is what sustained him for those 20 or so years it took until the dream was fulfilled. Eso fue lo que lo sostuvo por esos 20 años antes que lo que él había soñado se había hecho realidad. And kept him faithful to God during that entire Y time. ese sueño fue uno de los motivadores que lo ayudó a ser fiel a Dios y a la visión que Dios le había dado para su vida. So dreams can show us our calling and our future. Los sueños nos pueden enseñar nuestro llamamiento y nuestro futuro. Amen. Amén. I had a dream. Uh-huh. Yo tuve un sueño even before we were on TV, remember? Yo tuve un sueño antes que nosotros tuviéramos la televisión, que yo estaba como en un cuarto donde había cosas de la televisión y eso. Y nosotros nunca habíamos soñado estar en la televisión. El Señor me lo estaba mostrando. You know, I'm sharing with them that how I had that dream with the media room. It was the Lord showing me that one day I would be in television and media. Yep. At the time, I didn't understand it, but when the opportunity came, the dream came back to me, and it was like a confirmation That's right. that was God's will. That's right. Entonces, cuando llegó el momento que se abrió la oportunidad para estar en la televisión, el Señor trajo a mi mente ese sueño y lo usó para confirmar que estábamos en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Amen. And I had a dream that led me to have great comfort to come to California. Y él tuvo un sueño que lo ayudó para saber que era la voluntad perfecta de que nuestra familia se mudara a California. Because in that dream, Marisol, En el sueño, I'd interviewed with a company in California, yo me había entrevistado con una compañía en California and the Lord had me in the air over the CEO of that company, El Señor me mostró el jefe de la compañía and the chief executive officer of the company said, I know what I'm going to do with Dexter. y el jefe mero de la compañía le dice, yo sé lo que voy a hacer con Dexter. For I had interviewed, but I didn't know whether I was going to get a job. Él había tenido la entrevista, pero él no sabía si le iban a dar el trabajo. Then as soon as I woke up, Y cuando se despertó, I heard the Holy Spirit say, go look at your email. el Espíritu Santo le dijo, ve a la computadora y ve tu correo electrónico. And when I looked at my email, Y cuando vio su correo electrónico, it said, we want to hire you. How quickly can you get to California? decía, te queremos dar este trabajo, ¿cuán rápido puedes venir a California? So that was a Friday. Eso fue un viernes. On Sunday, I was flying to California. El domingo se estaba mudando a California, así como nuestra familia llegó al estado de California. Right. The point is, the dream gave me comfort and confirmation that this was God's calling because I knew the dream was from God. Dice que el sueño le confirmó y lo aseguró de que estaba en la voluntad perfecta de Dios. So I knew I was walking in His perfect will. Entonces, así como él sabía que estaba caminando en la voluntad perfecta de Dios para nuestra familia. So a purpose of dreams can be to keep us in His perfect will.
Son propósitos, los sueños también puede ser para mantenernos en la voluntad perfecta de Dios and to comfort us that we are in His perfect y will. para darnos la seguridad que estamos en la voluntad perfecta. And I like that surety that God shares with Y a mí me us. gusta esa seguridad que el Señor nos muestra y nos confirma que estamos en la guía directa. Amen. Amén. Eso es tan lindo. Y otra cosa de que vemos aquí es que vamos a profetizar, ¿verdad? Dice, y profetizarán. Entonces, eso es tan importante. Y le quiero leer Amós 3:7, ¿verdad? Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces los profetas son siervos de Dios y aquí el Señor nos dice que Él no hará nada sin mostrárselos a sus siervos. So now, Brother Dexter, prophesying is clearly established that is for this time. Vemos que la profecía está en los últimos tiempos y que la palabra dice en Amos 3:7 que el Señor revela sus secretos a sus siervos. So in Amos 3:7 says, sure the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Amen. That's right. So the Lord reveals secret to the prophets. El Señor revela los secretos del reino a los profetas. So why does the Lord reveal the secrets of the kingdom to the prophets, Brother Dexter? ¿Por qué el Señor le revela los secretos del reino a los profetas? Well, I think for a couple of reasons, Marisol, that we've seen at least in what he shared with us. Dice que hay varias razones que el Señor le revela a los profetas sus secretos del trono. Prophets have a very important function. Los profetas tienen una función muy importante en el cuerpo de Cristo. They were used in the Old Testament En el Viejo Testamento, to speak from God to the people. para hablar las palabras de Dios a la gente. So the prophets would tell them when they needed to repent. Los profetas le decían cuando tenían que arrepentirse. The prophets would tell them when they need to move from one city to another city or not to move from one city to another city. Los profetas le decían cuando se tenían que mudar de una ciudad a otra y cuando no tenían que mudarse de una ciudad a otra. The prophets would tell them what blessings would happen if they returned to God. Los profetas le decían las bendiciones que ellos adquirirían si regresaban a Dios. And I believe God uses the prophets in a very loving, in his very love of discipline. Dice que y él también cree que el Señor usa a los profetas para disciplinar en amor a su cuerpo. When David had sinned against God Almighty Cuando David había pecado contra el with Señor, Bathsheba, con Bathsheba, que cometió adulterio, he had committed adultery, murder, and broke many other commandments. él había cometido adulterio, había matado y roto otros más de los mandamientos. God in his love Dios en su amor sent Nathan the prophet to David. le mandó a Natán, el profeta, a David. Now Nathan prophesied to him a story Natán le profetiza una historia of how a rich man had stolen a poor man's little ewe or little lamb. como un hombre había robado una ovejita a un hombre que solamente tenía una oveja. And David was so outraged, he said, this man should surely die. Y David estaba tan bravo que dice, ese hombre debe de morir. And Nathan said, this man is you. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. You stole Bathsheba from her husband and you even killed her husband. Robaste a Bathsheba de su esposo y encima de eso mandaste a matar a su esposo. But the beauty of this Pero story la belleza de esa historia is that David instantly repented. es que David se arrepiente instantáneamente And his full fellowship with the Father was restored. y su asociación con el Señor fue restaurada, su relación con el Señor fue restaurada inmediatamente. So to me, that's love. Para eso es amor. I believe the Father missed David greatly. El Señor extrañaba mucho a David grandemente, For the word says David was hiding from God. porque decía la palabra dice que David en ese instante estaba escondido de Dios And the Father pursued him through Nathan. y el Señor lo persiguió por medio de Natán.
and brought him back into his loving arms and y lo trajo relationship. de nuevo hacia Él usando esa disciplina de amor. So prophets are used to bring forth the love of God. Los profetas el Señor los usa para traer el amor de Dios manifestado en diferentes circunstancias. And Marisol, the word says they're also used to edify or exhort our brothers and También la palabra sisters. dice que los profetas son usados para exhortar y edificar. There are times where we just aren't hearing from God. Muchas veces la gente no oye de Dios And God will actually send a prophet to us to encourage us to do something or that we're heading in the right direction. y muchas veces el Señor manda profetas para motivar a la persona, para decirle, estás en el camino correcto. And that's happened to you and I. Y eso nos ha pasado a nosotros. And it gave us great comfort to know that we were doing the right thing. Y eso nos ayuda a saber de que estamos haciendo lo correcto. I want to tell them a story. Amen. Cuando yo conocí al pastor Dexter, estaba soltera, yo quería saber si era la voluntad perfecta de Dios que yo me casara con el pastor Dexter. You know, when I was single, I wanted to ask the Lord if it was God's perfect will for me to marry you, Yep. right? So I said, Lord, I want you to give me a sign, right? Yo le dije, Señor, yo quiero que me des una señal que Él es la voluntad perfecta. Y hice una señal bien difícil. Señor, si es tu voluntad, cuando yo regrese de este viaje de negocios, so I said, Lord, if it's your will, when I return from this trip, I want him to bring me to give me a gift, a book, a Christian book. Yo quiero, Señor, que Él me dé un libro cristiano. So you continue the story. So that was my prayer to the Lord, right? So then one day I was driving down the highway, So un día yo estaba caminando por la autopista and all of a sudden I started thinking, y empecé a pensar, I haven't given Marisol a gift yet. yo no le he dado un regalo a Marisol. I've just gone out to dinner with her almost every night, but I haven't bought a gift for her. La llevo a cenar casi todas las noches, pero nunca le doy un regalo. So I thought, should I give her candy, Yo pensé, le doy dulce, flowers? flores. It was like, no. No. And then all of a sudden, the thought came to me of a Christian book. Entonces el pensamiento vino a mí de un libro cristiano. And right as I said it, Y a medida que lo dije, I was right at the exit of my favorite Christian bookstore. estaba en la salida de la autopista donde estaba mi librería cristiana favorita. So I exited the highway and So drove to salí the la bookstore. carretera y fui a la librería cristiana. And the Lord led me to buy 3 books. Y el Señor me guió a comprar 3 libros. And I took all 3 books and wrapped them up nicely as a present. Tomé los 3 libros, los puse en una bolsa muy bonita que tenía florecitas, hermana, fue precioso. Y papel rosado, una cosa linda. And I took them to the airport and had them right on the seat where she was going to enter. Y lo llevó al aeropuerto y lo tenía en el carro, en la silla donde yo me iba a sentar. So when she saw them, So, cuando yo los vi, she was quite surprised yo estaba muy sorprendida. because I didn't know she had prayed for a sign. Porque él no sabía que yo había orado por una señal. But she obviously did. Pero ahí sí me di cuenta. Entonces, ven que el Señor nos habla por señales, por sueños, por un profeta. Amén. Él quiere hablarnos, Él quiere dirigirnos. You know, I'm telling them that the Lord wants to speak to us. He wants to guide us. And all we have to do is ask Him. Hermano, y todo lo que tiene que decirle es preguntarle. Preguntarle. Y Él le muestra proféticamente lo que usted tiene que hacer. He will show them prophetically. That's right. Así como lo hizo conmigo. And Marisol, prophets are also used in warfare. Y también los profetas el Señor los usa en la guerra espiritual. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, I believe it was the king of the Ammonites el rey de los amonitas was trying to attack the Israelites. estaba tratando de atacar a los israelitas. Every time he thought they were somewhere Cada vez que él pensaba que estaban en un lugar and he went to attack, they were gone. y ellos iban a atacar, ya no estaban ahí. So he actually asked his own people, So él le preguntó a su propia persona,
who is the spy among my own people, ¿Quién es el espía entre mi gente who is telling my enemy my every move? que le está diciendo a mis enemigos todo lo que yo hago? And his own people, Y su propia gente, his diviners, sus adivinadores, told him it was Elijah the prophet. le dijo, no, no hay ningún espía, es Elías el profeta. They said Elijah the prophet is telling the king of the Israelites, Elías el profeta le está diciendo al rey de Israel, everywhere you're going to attack before you attack. donde tú vas a atacar antes que ataques. So the king of the Amorites was furious. So el rey de los amonitas estaba furioso. And the word of God has an amazing scripture in this. Y la palabra de Dios tiene un versículo que es increíble. It said God was showing Elijah even what the king was thinking in his own bedroom, Dice planning in his que own bedroom. Dios le estaba mostrando al profeta Elijah todo lo que decía el rey de los amonitas hasta en su propia habitación. Wow. So Elijah So, por tanto, Elijah was used to tell every enemy's move against Israel. el Señor le decía todos los movimientos del enemigo contra Israel. Think about if you'd like to know the devil's every move against you, your family, and your church. Usted quisiera saber todas las trampas y los movimientos del diablo, el enemigo, que va a usar contra usted, su familia, sus hijos y su iglesia. And think about this. Y piensa esto, The king of the Amorites el rey de los amoritas took his hundreds and thousands of chariots tomó todos sus caballos y sus carrozas, que eran muchas, and surrounded Elijah with his servant. Pues, Elijah estaba en el medio rodeado por ellos. So it was 2 against thousands. Era 2 contra miles. So Elijah's servant comes out of the tent. So el siervo de Elijah sale de su carpa. I love this story. And says, Elijah, Elijah, we're surrounded by the enemy. What do we do? Dice Elijah, estamos rodeados por el enemigo. ¿Qué hacemos? Now Elisha came out Y entonces Elijah sale and opened up his spiritual eyes. y abre sus ojos espirituales And he saw the chariots of God far outnumbered the chariots of the enemy. y vio que las carrozas de Dios eran mucho más que las de sus enemigos. And I love it because he said, Lord, open up my servant's eyes. Y le dije, Señor, abre los ojos de mi siervo. And he saw it too. Y él lo vio también. So I don't want you to miss this. No quiero que pierdas eso. Lord God Almighty El Dios Todopoderoso protects his prophets, protege a sus profetas, protects his children, protege a sus hijos, even if he has to release a legion of angels. aunque tenga que mandar una legión de ángeles. ¡Aleluya! I love that Me story. encanta esa historia. Amen. Amén. Es tremendo las cosas que hace el Señor. I'm so amazed at the powerful things that the Lord does. That's right. Because we're more than victorious through Christ. Porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. And prophets are a key part of the body that bring forth that victory. Y los profetas son muy importantes en el cuerpo de Cristo porque ayudan en el ramo espiritual a obtener la victoria. Amén. Because they can hear about the future. Porque ellos oyen del futuro de Dios They sobre can know what the enemy is planning ellos against you. saben lo que el enemigo está planeando contra ti. They know God's will, saben la voluntad de Dios. Right, because God reveals his secrets through the prophets. Porque el Señor le revela los secretos a los profetas. Y cuando usted ayuda a un profeta, recibe un premio. So Dexter, tell me about how the scripture teaches that when you, about a prophet's reward. How when you bless a prophet, you get a prophet's reward. Yeah, Yo le dije a él que quería que me hablara que la palabra dice que cuando usted ayuda a un profeta, recibe el premio de un profeta. now this is a powerful teaching that I've learned. Esa es una enseñanza poderosa. That if you honor and bless a prophet, Si usted honra y bendice a un profeta, you will get a prophet's reward. usted recibe la recompensa de un profeta. Now that can mean many things. Eso significa muchas cosas.
It can mean that God will use that prophet to encourage and uplift you and show things in your life Eso puede specifically. significar que el Señor puede usar ese profeta que usted bendice para motivarlo, para darle confortamiento y para mostrarles cosas en su vida. It can also mean that if you give and bless to a prophet, Eso también significa que si usted le da financieramente o usted bendice a un profeta, that you can receive rewards for their ministry and what they're doing. usted puede recibir premios en el cielo del ministerio de ese profeta y de las cosas que ese profeta está haciendo. But God's kingdom is a kingdom of honor, Marisol. Dice que el reino de Dios es un reino de honra. We're to honor and pray for our president. Tenemos que amar y honrar a nuestro presidente. We're to honor and obey our governmental authorities Y and the tenemos police que assigned over us. honrar y obedecer a las autoridades gobernales, a la policía, a los bomberos. And we're to honor our apostles and our prophets and our teachers and our pastors and our evangelists. Y que tenemos que honrar a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros y a los pastores. And when you honor them, Y cuando tú los honras, God will use them to bless you back. Dios los usa para bendecirlo a usted. Pero If you ¿cómo don't se honor them, honra? Marisol, Y si usted no los honra, and if you criticize them, y si usted los critica, you're not going to get a prophet's reward. usted no va a recibir la recompensa de un profeta. In fact, the very words that you curse them with, Es más, las mismas palabras que usted since they are los God's maldice, anointed, porque como son los ungidos very de well may Dios, come back and curse esas you. palabras vuelven y lo maldicen a usted. Because the word of God says, do not come against his anointed. Porque la palabra de Dios dice, no uses, no seas, no vayas contra mi ungido. Los profetas, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, los maestros son ungidos de Dios y la palabra nos enseña que no debemos levantarnos contra ellos. So Dexter, how would you honor these people that function in the apostolic offices The first in a thing, church? ¿Cómo honramos a los hermanos que funcionan y sirven en el Señor en la oficio, en estos como apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor? ¿Cómo los honramos? Yes. for me, it's very important. Muy importante, es muy importante honrarlos. And as soon as I enter the church or the house of a pastor or a prophet, Cuando tú entras la iglesia de un pastor, I honor them before God. yo los honro antes de Dios. And I speak out to the Lord. Y yo le digo al Señor, I choose to honor them in their house. yo los honro en su casa. I will honor their authority, Yo honro su autoridad and I will honor them in obedience to what they say. y voy a ser obediente a los que ellos dicen. So the first thing I do is when I walk into someone else's house where they have the domain of authority, Cuando yo entro en el lugar donde otra persona con esos dones apostólicos tiene influencia, yo los honro su autoridad. I honor their authority. Yo honro su autoridad. That's one part of honor to me that's Así very eso es important. honrar. And I find the Lord always blesses me by having them then bless me in some way. Y yo sé que Dios siempre me bendice a mí cuando yo los honro a ellos. Amén. Now, ahora, what is not honoring? Give me some examples. Yo le digo a él que me diga algunos ejemplos de que no es honrar. What are some Well, one way not to honor Una manera de no honrar. is if you get a true word from a prophet, Si usted recibe una palabra verdadera de un and I profeta, mean test it against the scriptures, que una palabra que usted and you pray about it, que está alineada a la palabra y usted no la recibe and you don't pursue that word. y usted no la persigue esa You throw it palabra, away. usted la tira Because, oh, I've gotten so many words, I don't need another word. y dice, yo tengo tantas palabras, ya no necesito otra. Or I didn't like that word because that's not what I want to do. A mí no me gusta esa palabra, yo no la recibo, así que no la recibo. You test the word and you go to the Lord
Usted examina la palabra del profeta y va a la Biblia. You start out with the assumption that the word is true. Usted empieza pensando que esa palabra es verdad. You first test it that it's in Scripture. accord with the scriptures. Usted la examina que vaya de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Then you ask God to show you in your heart, your soul, your very spirit that the word is true. Y después usted To le give you muestra peace and joy over que the word. you need to less. Tiene que decirle a Dios que te muestre en tu espíritu si esa palabra es verdad, la guianza del Espíritu Santo, si esa palabra es verdadera. And if it's true to your Y si es heart, verdadera en su corazón, then you better pray it back to God and obey it. y usted debe de orarla a Dios y obedecerla. That's how you honor the word. Así es que usted honra la palabra y el profeta. Don't throw it away like King Nebuchadnezzar did. No la botes como el rey Nebuchadnezzar. And 1 year later, he lost his throne and his entire kingdom. Un año después, porque no fue obediente a la palabra, perdió su reinado y tuvo que vivir con un hombre salvaje en el desierto por 7 años. Usted no quiere que por desobediente que te pasen esas cosas. Amén. Amen. So again, me perdonas, Pastor Dexter, pero ¿cómo uno sabe cuál es un profeta verdadero y un profeta falso? So that leads to the next question, Brother Dexter. How do you know if a prophet is a true prophet of God? Oh, wow. ¿Cómo tú sabes que es un profeta de verdad? That's important, eso es importante. Yes. Now, there is some guidance in the Word of God. Dice que hay una guianza en la palabra de Dios sin saber quién es el profeta verdadero. A prophet will be known Un profeta será conocido because what they speak porque lo que habla will come true. se cumple. That's the first and broadest test in the Old Testament. Dice que ese es el examen principal y más prevalente en la palabra. So their words come true. Sus palabras que hablen se vuelven realidad. Amén. Now, this is where you have to be careful. Ahí es que tiene que tener cuidado. Because like all things, when you first start out as a prophet Muchas veces cuando tú empiezas como profeta or speaking prophetic o words, empiezas a hablar palabras proféticas, hopefully you're starting out in a safe environment of training. tú tienes que estar en un lugar que te sepan entrenar y discipularte como profeta. Like I did with prophetess Cheryl Merritt, a very Como él good hizo friend, con la profeta Cheryl Mary, que le enseñó a él cómo ser un profeta y a él a mí también. where she had us practicing and teaching us how to prophesy. Ella nos ayudó a saber cómo profetizar y cómo oír de Dios. Because in the beginning, En el principio and even sometimes later, y algunas veces más tarde, we can listen to our flesh podemos oír nuestra carne or our carnal thoughts of our mind o nuestros pensamientos carnales and speak those words into someone. y hablar palabras que no son de Dios a personas. Sometimes it's because we're angry at them Algunas veces porque el profeta está bravo con esa persona and like we want them to repent. y queremos que se arrepientan. So we beat them up with prophetic words. Entonces le damos una paliza con palabras proféticas. So we have Pero to be careful tenemos que tener mucho that cuidado. we're hearing from the Holy Spirit. Tiene que tener el profeta mucho cuidado que oiga del Espíritu Because Santo. 1 Corinthians 12 teaches that all prophecy comes from the Holy Porque Spirit. Primera de Corintios 2 enseña que toda la profecía viene de Dios. So we need to learn to hear the Holy Spirit Tenemos que aprender, el profeta tiene que aprender a oír del Espíritu Santo. and only speak as the Spirit moves us and leads Y us to solamente speak. habla cuando el Espíritu Santo lo mueve, lo guía. And sometimes the prophetic words come true in 10 years. That's right. With Joseph and David, both it was like 20 years. Okay. Y muchas veces esa palabra profética que el profeta te habla se cumple en 5 años, 10 años, o como Daniel o Joseph en 20 años. But So- remember the definition, like of a dream. I believe the same thing happens with the true prophetic word. Una palabra profética verdadera It finds your heart. se pone raíz en tu corazón y tú te agarras a ella.
The Holy Spirit is the Spirit of truth. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. And I believe He will witness the truth of that prophecy to you. Y él te mostrará a ti y te dará testimonio de que esa palabra profética es verdadera. Amén. And I have found that over and over again, Y eso Marisol. me doy cuenta que eso siempre pasa. Y los profetas están sujetos a profetas también. Y le voy a pedir al hermano Dexter que nos explique eso. And then the word of God says that prophets are subject to prophets. That's right. So can you explain that to our audience? What does that mean? Well, the church, in 1 Corinthians 12 through 14, Paul actually spends a section speaking about order. Dice que en 1 Corintios 12 habla de orden en la palabra. That all things must be done in an orderly Que fashion. todas las cosas tienen que ser hechas en orden. But he makes it clear that that's the Holy Spirit's order, not necessarily the order or rules of man. Dice que el Señor muestra que es la orden del Espíritu Santo, no la orden de los hombres o las reglas de los hombres o la religiosidad de los hombres. Because I can assure you, Porque te puedo asegurar on the day of Pentecost, que en el día de Pentecostés, when all 500 of them appeared drunk, cuando los 500 que estaban ahí parecían que estaban borrachos, filled with the Holy Spirit, llenos con el Espíritu Santo, it didn't appear they were in order. no aparecía que estaban en orden. They were all prophesying and singing praise to God at once in different Todos tongues. estaban profetizando y hablando en diferentes lenguas al mismo tiempo. But that was the Holy Spirit's order. Pero ese era el orden del Espíritu Santo. So times when the Holy Spirit's in charge, it can get very messy. Muchas veces cuando el Espíritu Santo está encargado se pone un poco desordenado. But the Word of God says be led by the Spirit. Pero la palabra dice ser guiado por el Espíritu. So how are prophets subject to So- prophets? The word where Paul spoke that prophets must be subject to prophets was speaking about order. So esa palabra estaba hablando sobre orden. So we believe Yo creo that prophets gain maturity and learn how to hear from God as they practice their prophecy more and more. Yo creo que los profetas maduran a medida que van practicando o caminando por fe en su don espiritual de profetizar. So we believe the younger prophets Son los profetas más jóvenes, should be subject to those who are walking in and have been walking in the true gift of prophecy for a long time. Por lo And they're tanto, tried and true. los profetas más jóvenes tienen que estar bajo la dirección o mentoría de un profeta establecido en su ministerio. So that means the senior prophet So, un profeta más maduro of a church de una iglesia should decide who can prophesy. debe decidir quién puede profetizar. So some churches Algunas iglesias, will actually have the person who believes they have a prophetic word tienen las personas que tienen ese don profético, step aside with the senior prophet, identificar y le dice al profeta establecido lo que va a profetizar. and the senior prophet can test that word against the Y word of y el God, profeta más maduro la examina con la palabra. and then release that person to release that word to Y the entonces le body. dice al profeta con menos experiencia, suelta la palabra que es de Dios. Or after testing the word, Amén. Y la examina. believe it is not a true word, Si no cree que no es correcta, no la deja que la and suelte. prohibit them from speaking that word. No lo prohíbe que la habla. And I believe God uses that to protect us. Y Dios usa eso para protegernos. Porque that- los profetas no son perfectos. Prophets are not perfect. No, prophets make mistakes Los by profetas hearing también- from their flesh, Marisol. Porque los profetas no son perfectos. That's right. Okay? So in my case, en mi caso, I'm a prophet. So I have been trained and mentored and discipled by my spiritual mother, Mary Kay Baxter, in the prophetic a lot in the last 6 or 7 weeks. And as a result, my prophetic gift has matured more. That's right. Los últimos 6 o 7 semanas yo he estado, tengo don profético. Está caminando con una profeta, la hermana Mary Kay Baxter, que es mi mamá espiritual, una profeta con experiencia, y ella me ha estado enseñando, mentoreando, guiando, y mi don espiritual profético ha aumentado. Amén. Entonces, es muy importante que seamos discipulados en nuestros dones espirituales. So we have to be disciple. Elijah and Elijah. Marisol. Elías y Elijah.
right? Ok. Ujú. Elijah was the apprentice to Elijah for many, many, many years. Elisha y Elijah, uno era el maestro del otro profeta y le pasó su manto profético. He was being trained. Él lo estaban entrenando. And after Y Elijah después de Elisha, went up to heaven, cuando Elijah se fue al cielo, only then did the mantle of Elijah fall on cuando él Elisha. se fue al cielo, el manto de Elijah le cayó a Elisha. Eh, Entonces es tan importante, ¿verdad? Que seamos mentoreados, amén. Yes, after much training. Después de mucho entrenamiento. Y not only training but reading the word, no solamente entrenamiento, sino leer lo que dice la palabra. Leer lo que dice la palabra. Leer lo que dice la palabra. You have to read what the word of God says, right? That's right. But the Holy Spirit is in charge of when a person speaks a prophetic word. El Espíritu Santo es el encargado de cuando una persona habla una palabra profética. It says that in 1 Corinthians 12:10. Dice eso en 1 de Corintias 12:10. So we need to be prepared, Marisol, Tenemos que estar preparados that God can speak a prophetic word through almost anyone in the church as is pleasing to the Holy que Spirit. Dios puede hablar proféticamente por medio de cualquier persona porque el don profético y la oficina de profeta es cosa diferente. So the office of the prophet and speaking prophetically are two different things. That's right. Son dos cosas diferentes, hermano. That's right. Amén. Entonces, miren, yo quiero que la semana que viene vamos a seguir hablando de los dones espirituales. Vamos a orar y vamos a impartir el don de sueños, visiones y revelaciones, así como nos fue impartido a nosotros por nuestra mamá espiritual. Pero antes de eso quiero que vayan a nuestra página de internet. Se llama shalomshalom.org. Me pueden escribir a mí directamente a marisol@shalomshalom.org. Por favor, escríbanos, denos sus peticiones de oración, sus testimonios. Vaya a nuestra página de internet www.shalomshalom.org y ayúdenos financieramente con sus donaciones para nosotros seguir con los programas de televisión. O tal vez pueda ir a nuestra página de Facebook, a Shalom TV Ministry, y nosotros nos encanta oír de ustedes. Entonces ahora yo le voy a pedir al hermano Dexter que ore y imparta el don de sueños, visiones y revelación para terminar nuestro programa. So I want you, Dexter, to pray in English and impart the gift of dreams, visions, and revelations that the Lord has given to us and been imparted by our spiritual mother. And as we Amen. freely have received, we freely give. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. We have Amen. like 3 minutes. Tenemos Amen. 3 minutos. And are you going to translate? Yes. So, Okay. So, Father, in the name of Jesus, Señor, en el nombre de Jesús, with joy, con gozo, what we have freely received, lo que nosotros hemos recibido gratuitamente de ti, the anointing and the activation la unción y la activación for dreams, visions, and para revelation, sueños, visión y revelación, we freely impart and anoint nosotros la impartimos, la ungimos sobre ustedes en el nombre de Jesús, our brothers and sisters in sobre Christ. nuestros hermanos en Cristo, In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, from the very throne room of God, del trono de Dios, receive the impartation recibe la impartación for dreams, para sueños, visions, visiones and y revelation. revelaciones. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. El Señor les bendiga. Acuérdense, vaya a nuestra página de internet www.shalomshalom.org, de parte de mi esposo Dexter Peltzer y de parte de mí Marisol Peltzer. Les amamos, el Señor les bendiga y hasta la semana que viene. Shalom, shalom. La paz completa de Dios Amen. con Shalom, ustedes. shalom. Amén. Amen.